Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, más de $3 millones obtenidos de OnlyFans y varias fuentes de ingresos bastante rentables, Courtney Clenny, la atractiva joven de cabello rubio, se encontraba en la cima de la fama y la fortuna. Pero el 3 de abril de 2022, un solo instante, ya fuera un accidente o algo intencional, cambió su vida para siempre. Su novio perdió la vida y todo su imperio se vino abajo. Detrás del brillo de las redes sociales, la vida de Courtney ocultaba una oscuridad que pocos conocían. Cuando todas las miradas se dirigieron hacia ella, la gente empezó a notar comportamientos inquietantes en SAS y señales de alerta que ya no podían ignorarse. ¿Fue Courtney realmente responsable de lo ocurrido con Christian? ¿Qué revelaría la evidencia? ¿Y qué sucedió inmediatamente después? Acompáñanos a conocer el documental de caso real sobre Courtney Clenny, un caso que impactó a la opinión pública. Hoy regresamos a los Estados Unidos, pero esta vez hacia un destino más lejano. Bienvenidos a Miami. Es difícil encontrar un lugar en el país que esté más al sur y más al este que esta ciudad, ya que la llamada Ciudad Mágica se encuentra justo en la costa sureste de la península de Florida. No es casualidad que Florida, también conocida como el Estado del Sol, disfrute de más de 3.000 horas de luz solar al año, con una temperatura promedio de aproximadamente 71 grados Fahrenheit, 22 grados Celsius. Ha sido durante mucho tiempo un destino favorito para millones de visitantes que buscan cielos despejados, playas de arena suave y aguas cálidas durante todo el año. Miami respira el espíritu vibrante de su comunidad cubana, con un clima templado, playas impecables y sitios de buceo de ensueño. La ciudad también alberga muchos lugares emblemáticos, desde el equipo de baloncesto Miami Heat y la icónica Torre de Miami, hasta un tesoro natural único, el Parque Nacional Everglades. Aunque su población no ha crecido drásticamente en los últimos años, casi 500,000 de personas aún llaman a Miami su hogar. Y es en esta deslumbrante ciudad, bajo el sol dorado y entre el ritmo animado de la vida, donde comienza la historia de Courtney Clenny y Christian Obumseli. Una historia que parecía estar envuelta en glamour, pero que escondía una tragedia que nadie pudo prever. Courtney Clenny nació el 21 de abril de 1996, hija de Deborah y Kim Clenny. La familia vivía originalmente en Texas, donde Courtney y su hermana Morgan crecieron. Su padre, con un título en finanzas y una carrera como asesor financiero, se aseguró de que la familia tuviera una base económica sólida. Las dos hermanas fueron criadas con comodidad, incluso con ciertos lujos, y casi siempre obtenían lo que deseaban. Tanto Deborah como Kim habían practicado deportes durante gran parte de sus vidas, y esa pasión naturalmente se transmitió a Courtney y Morgan. Para su segundo año de preparatoria, Courtney ya tenía una lista impresionante de actividades físicas: fútbol, gimnasia, voleibol, clavados y equitación. Al mismo tiempo, sentía una gran pasión por el teatro y la danza, y comenzó a tomar clases intensivas en ambas disciplinas a los 13 años de edad. Unos años más tarde, aún en la escuela, su amor por el movimiento evolucionó hacia un entrenamiento físico más serio. Al llegar a la adultez, no solo se había convertido en entrenadora personal certificada, sino que también ganó varios concursos de levantamiento
de pesas y culturismo, consolidando su lugar dentro de la comunidad deportiva. Al darse cuenta de que la universidad no era el camino que deseaba seguir, Courtney decidió abandonar los estudios para concentrarse en otras metas, el acondicionamiento físico y las redes sociales. Durante ese tiempo, notó que las fotos que publicaba desde el gimnasio empezaban a recibir una gran atención. A partir de ahí, algunos encuentros fortuitos le abrieron la puerta para entrar al mundo del Internet. Bajo el nombre artístico Courtney Taylor, comenzó a aparecer en videos en su propio canal de YouTube, contando cómo había alcanzado la fama en Instagram, publicando contenido de manera constante, participando en entrevistas, mudándose a Los Ángeles, apareciendo en la revista Playboy y colaborando con otras modelos. Su número de seguidores en Instagram y en otras plataformas creció con rapidez. En 2016, cuando se lanzó OnlyFans, Courtney vio en ello una nueva mina de oro. Joven, segura de sí misma, con una apariencia llamativa y sin miedo a la atención pública, se preguntó, ¿por qué no intentarlo? Para quienes no lo sepan, OnlyFans es una plataforma de suscripción en línea, donde los creadores pueden compartir diversos tipos de contenido, desde videos y fotografías hasta material exclusivo para suscriptores de pago. Los ingresos y la fama de Courtney aumentaron rápidamente. En Instagram, superó el 1.000.000 de seguidores, lo que le abrió las puertas a innumerables oportunidades, desde acuerdos de patrocinio con grandes marcas y entrevistas, hasta apariciones destacadas en Chiva HQ. No se sabe con exactitud cuánto ganaba Courtney antes de unirse a OnlyFans, pero en menos de 3 años dentro de la plataforma, obtuvo más de $3 millones, sin contar otras fuentes de ingresos. Solo en 2020, sus ganancias de OnlyFans superaron el $1 millón, y en 2021, esa cifra se elevó a $1.800.000. Para muchos, Courtney Clenny estaba viviendo la vida soñada: fama, riqueza, éxito y el apoyo de su familia. Además, según los estándares comunes, era una joven atractiva en el punto más alto de su carrera. Aunque su profesión y su estilo de vida no eran del gusto de todos, en cuanto a la posición que había alcanzado, Courtney era sin duda una persona afortunada con un ingreso impresionante. Tal vez lo único que faltaba en esa imagen aparentemente perfecta era el amor. Y en 2020, justo cuando todo iba en ascenso, esa pieza faltante apareció. En el punto más alto de su vida y su carrera, Courtney puso sus ojos en un joven carismático, Christian Obumseli, conocido cariñosamente por sus amigos como Toby. Christian nació el 12 de abril de 1994 y también vivía en Dallas, Texas. Mientras asistía a la Murphy Middle School, Christian desarrolló una temprana pasión por el baloncesto y el fútbol americano. Al pasar a la Plano East Senior High, sus habilidades deportivas destacaban tanto como su personalidad cálida y extrovertida. El entrenador de fútbol de Christian recordaba que Toby era un joven amable, trabajador y siempre sonriente, dispuesto a ayudar a los jugadores más jóvenes. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre atento y cordial, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Profesionalmente, estaba impulsado por el deseo de obtener grandes logros económicos, y su principal campo de acción era la criptomoneda. Christian había comenzado a invertir en el mercado de valores desde muy joven y demostró tener un talento natural,
Al combinar ambos campos, criptomonedas y acciones, construyó una fuente de ingresos sólida. Desde el momento en que se conocieron, Christian se sintió atraído por Courtney y el sentimiento parecía ser mutuo. En solo unas pocas semanas, ambos se sumergieron en una relación intensa y apasionada. Sus amigos recordaban que, al principio, la relación entre Courtney y Toby estaba llena de risas y momentos felices. Los dos parecían profundamente enamorados. Pero solo unos meses después, esa imagen comenzó a cambiar. El romance inicial fue transformándose poco a poco en algo más tenso y complicado. Quienes conocían a Toby desde antes notaron un cambio preocupante en él. De ser un joven alegre y lleno de energía, pasó a mostrarse tenso, callado y distante. Según ellos, la razón era que Courtney había comenzado a mostrar un comportamiento demasiado controlador. Con frecuencia perdía la paciencia por asuntos pequeños. Intentaba alejar a Toby de su grupo de amigos y, en más de una ocasión, le hablaba en tono elevado. Con el tiempo, la relación se volvió cada vez más tensa y ya no se trataba solo de discusiones verbales. Hubo momentos en los que Toby tuvo que soportar actitudes irrespetuosas a nivel físico, que empezaron con simples empujones o golpecitos en el hombro. Eso por sí solo ya resultaba agotador, pero la situación siguió empeorando. A medida que la carrera de Courtney avanzaba, Toby decidió convertirse en su asistente personal. Esto significaba que estaba constantemente a su lado, en el trabajo, en los viajes e incluso durante sus momentos de frustración. Aunque el empleo a veces traía experiencias agradables, Toby tuvo que vivir bajo una presión emocional constante y soportar comportamientos difíciles de la persona a la que amaba. Sin embargo, esa relación turbulenta no era el único problema que Courtney enfrentaba. Se había convertido en una cliente habitual de bares y clubes del centro de Austin, y al aumentar la frecuencia con la que bebía, eso podría explicar en parte sus estallidos emocionales hacia Toby, ya que era evidente que Courtney tenía dificultades para controlarse cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Pero, por supuesto, eso no era una justificación. La imprudencia de Courtney se reflejaba no solo en esos arrebatos sin motivo, sino también en su historial legal. Había enfrentado 2 cargos previos por conducir bajo los efectos del alcohol, y en julio de 2021, durante un viaje a Las Vegas, la policía fue llamada después de que Courtney arrojara un vaso directamente hacia Toby. Things got blown out of proportion, like to the max. Have you ever been cited or arrested before? Yes. For what? DUI. So, why am I here? What's going on? My boyfriend and I just got into like a loud argument. So you called once again for what? Why did you call for help? Because we were getting really loud. We were getting loud. And I was like, oh my God, we're gonna like do damage to the room or something. Not damage to each other. Like I really want to like. But why would you think that. Why would you think that you were gonna do damage to the room? I like throwing something or like. Did you throw something? Did I? Yeah. No. Did anybody throw anything? No. So why would you think that there is damage to the room to be made? Because I've done that before in our house. And I. What have you done? Thrown a glass and a plate. Did you throw a glass or a plate at him today? No. Okay. So if No, this is before. Okay, so when I go to the room and I see a broken glass on the floor, where did the glass come from? I don't know. I literally couldn't even remember how the fight started. Okay, well. Was there? Yeah. Maybe I did. Okay. I'm being completely honest with you. I feel like my brain is scrambled eggs right now. Did anybody punch, hit, spit,
threw anything at each other? Did he hit you or you did at him? Well, I'm guessing that I threw a glass, but that sounds like me. So, oh, by the way, I just want to say, somebody mentioned earlier about like there being a chair on the floor. Mm-hmm. That was there. I don't know why we hadn't picked it up. Like that had nothing to do with the fight. We weren't throwing furniture at each other. Después del arresto, Courtney fue detenida durante toda la noche, por un total de 12 horas. Sin embargo, a pesar de haber resultado casi gravemente herido, Toby se negó a presentar cargos y suplicó con insistencia que la liberaran. Mientras hablaba con la policía, Courtney incluso cambió su versión, diciendo que ella había sido quien los llamó, solo para evitar una mayor humillación. Es importante mencionar que Courtney ya había admitido anteriormente haber lanzado vasos y platos a su novio. A pesar de la relación tensa, ambos decidieron dejar Texas para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Toby soñaba con mudarse a Londres, pero Courtney quería Miami y, como de costumbre, fue ella quien se salió con la suya. Siendo justos, ambos se sentían atraídos por la llamada Ciudad Mágica. Miami es conocida por sus playas impecables, su vida nocturna vibrante y su clima cálido durante todo el año, factores muy atractivos para los jóvenes fiesteros con dinero para gastar. En enero de 2022, Courtney y Toby dejaron oficialmente Austin y se mudaron más de 1,100 millas para empezar una nueva vida en Miami. En ese momento, Courtney ya tenía un ingreso considerable y su elección de vivienda lo reflejaba claramente. Se establecieron en el apartamento 2201, ubicado en el número 331 de la Avenida Noreste Séptima, en el barrio de Beverly Terrace, a menos de 1 milla del centro de la ciudad. El lujoso apartamento contaba con 3 habitaciones, 3 baños y una vista panorámica impresionante de la bahía de Biscayne. Por supuesto, ese nivel de lujo tenía un precio elevado, $10,000 al mes, una cantidad que Courtney afirmaba pagar completamente por su cuenta. Incluso presumía de ello y llegaba a amenazar abiertamente con echar a Toby del departamento si no se comportaba. Pero hablando de no comportarse, el comportamiento inquietante de Courtney empeoró después de mudarse a Miami. Una vez más, se volvió una presencia habitual en bares y clubes locales, y su actitud comenzó a deteriorarse notablemente, sin intentar disimularlo. Durante una aparición en el podcast We in Miami, Courtney admitió abiertamente que era tóxica, que odiaba que le dieran órdenes, que amaba tener el control y que solo salía con hombres negros adinerados. Do you like to be fully controlled, or do you? I like to be submissive. Pretty well, yeah, in the bedroom, Yes. but like in my life, I don't like anybody to tell me what to do. Yeah, so you only want them to tell you what to do in the bedroom. Other than that, you don't want them to tell you anything. Right. That's exactly it. Yes. So that sounds like you're a control freak with your relationships. Be careful with this one. She's gonna boss you around like. Exactly. Sweet toxicity. Tell me. So you only date rich black guys. So like, have you ever dated like any politicians or only like rappers or athletes, or what kind of black, like rich black guys? You know, dabble here, dabble there, a Yeah. little bit. How much do you make them off? A lot. Yeah, we make good money. En este punto, Courtney había perdido casi por completo el control de su comportamiento. Se había convertido en una seria amenaza para Toby, tanto en el aspecto físico como emocional, y lo más preocupante era que, en ocasiones, parecía sentirse orgullosa de ello, incluso tratándolo como si fuera una broma. El comportamiento de Courtney no se limitaba a gritar o discutir. A menudo reaccionaba con gran agresividad, creando un ambiente tenso e impredecible. En algunos de sus viajes juntos, dejaba que sus emociones se desbordaran y terminaba rompiendo objetos en la habitación. Una vez, en Miami,
Después de una fuerte discusión, Courtney le pidió a Toby que se fuera del departamento y arrojó sus pertenencias personales fuera del lugar, aunque sabía que sus actos eran incorrectos. Después de tranquilizarse, Courtney solía intentar compensarlo con regalos lujosos. En una ocasión, después de dañar toda la ropa de Toby, llegó a comprarle un juego de maletas Louis Vuitton valorado en más de $10,000 para reparar el daño. Y fue después de todo eso cuando salió a la luz el ya conocido video de vigilancia del elevador, el cual muchos de nosotros hemos visto. No mostraré el video completo, pero en ese material es evidente que Courtney fue quien inició la agresión hacia Toby, mientras él solo intentaba apartarla para mantener distancia. Mensajes y grabaciones enviadas por el propio Toby revelaron cuánto sufría y cuánto se estaba quebrando emocionalmente debido al comportamiento de su novia. A pesar de los repetidos estallidos de violencia, Toby seguía defendiendo a Courtney frente a la policía y ante otras personas. No está claro si esa protección surgía por miedo a ser también acusado por alguna acción, o simplemente por amor, pero lo cierto es que Toby siempre la respaldó, incluso cuando esa lealtad no era correspondida. Durante meses, y luego años, Toby guardó innumerables cartas y mensajes que le había escrito a Courtney. Todos mostraban una misma realidad. Estaba destrozado emocionalmente, pero seguía profundamente enamorado de ella. En una de esas cartas, Toby le escribió a Courtney: «Eres, sin duda, la mujer más dulce y también la más desesperante que conozco, pero nunca te cambiaría por nada. Quiero serlo todo para ti, tu novio, tu mejor amigo, tu compañero de vida, el hombre en quien confías plenamente. Creo que los sueños sí se cumplen y quiero que tú me ayudes a cumplir los míos. Amor, eres la fórmula que necesito cuando me siento perdido en mis momentos más difíciles y la única persona con la que deseo compartir mi vida. Recuerdo cuando caminábamos por el sendero en Austin y te recité un poema que me recordó a ti. Me hizo llorar y amarte tanto que te pedí dar un paseo conmigo al atardecer en noviembre de 2021. Uno de los estallidos más graves de Courtney terminó con Toby herido en la pierna, aunque al día siguiente ella pareció mostrar arrepentimiento y compasión. Aquello solo duró aproximadamente un día. En un mensaje recuperado, Toby escribió: «Lo más increíble de todo esto es que ayer, cuando me lastimaste en la pierna y viste lo mucho que me dolía, aún así desperté feliz al día siguiente. Te llevé a Las Vegas, te ayudé con tu sesión de fotos, bebí contigo, hice todo lo posible para que tuvieras un buen día. Y todo eso mientras mi pierna me dolía tanto. ¿Te hice sentir mal por haberme lastimado? No, solo lo soporté y esperé que el mañana fuera mejor». En otro mensaje enviado en marzo de 2022, Toby escribió: «¿Puede el amor lastimarme? ¿Qué pasa si las palabras o las acciones me golpean justo donde soy más vulnerable? Febrero fue mi peor mes hasta ahora. Me han mentido, me han dicho cosas hirientes. Mis heridas aún no sanan y me han dejado fuera. Honestamente, solo intento liberar un poco de lo que siento antes de comenzar la terapia». Para dejarlo claro, la relación entre Toby y Courtney no siempre fue continua. A lo largo de 2 años, terminaron y se reconciliaron varias veces, pero en marzo de 2022, las cosas llegaron a un nuevo punto crítico. Aunque solo llevaban 2 meses viviendo en el departamento,
La policía ya había acudido allí 2 veces, además de otras 12 llamadas previas relacionadas con la pareja en los meses anteriores. En las semanas recientes, el comportamiento de Courtney se había vuelto cada vez más amenazante. En repetidas ocasiones, utilizaba la amenaza de expulsar a Toby del apartamento cada vez que discutían. Afortunadamente para Toby, como él había estado viviendo allí de manera permanente durante varios meses, Courtney no tenía derecho legal para obligarlo a salir de inmediato. Sin embargo, eso no la detuvo. Intentó hacerlo por todos los medios posibles. En la última semana de marzo de 2022, Courtney incluso invitó a su madre a quedarse durante una semana, con la intención de que la ayudara a sacar a Toby del hogar. Durante ese mismo periodo, Courtney terminó oficialmente la relación. Durante los 6 días siguientes, Toby se vio obligado a dormir en un pequeño sofá ubicado en el vestíbulo del departamento. Según el plano del lugar, ese era solo un pasillo estrecho que conectaba el elevador privado con el resto del apartamento, un espacio que Courtney solía llamar la habitación del elevador. La madre de Courtney dejó Miami el 1 de abril de 2022, dejando que Courtney y su exnovio resolvieran las cosas por su cuenta. Pero nada salió bien. Un día después de que la madre de Courtney se marchara, la policía fue llamada nuevamente al departamento. La noche del 2 de abril, el conserje del edificio se comunicó con las autoridades tras presenciar una acalorada discusión entre Courtney y Toby. Cabe destacar que, al principio, Courtney le pidió al conserje que no llamara a la policía, algo que incluso quedó registrado en la cámara corporal de uno de los oficiales. Pero en cuanto los agentes entraron en el vestíbulo, su actitud cambió por completo. Comenzó a hablar como si ella misma hubiera solicitado su presencia desde el inicio. El punto clave fue cómo respondió Courtney a las preguntas de los oficiales. Parecía decidida a obtener una orden de restricción contra Toby, y más importante aún, quería hacerlo antes de que él pudiera presentar una contra ella. Durante toda la conversación, Courtney interrumpió en varias ocasiones. Mostró una clara inestabilidad emocional y contradijo varios detalles que el conserje había proporcionado a la policía. Can you please let me into my apartment? Please? Okay. Yes. I haven't. Excuse me, hold on. What's going on? Okay. Where's your apartment? You have a key? We have. Ma'am, you don't need to talk to me. What's What going are on? you lying about? Where's your key? I'm in my apartment. You didn't call. I didn't. Nobody. I called. You called. What? Okay. What's going on? Okay, hold on, ma'am. Let him talk. Okay. Ma'am, hold on. Okay. Go ahead. The front desk personnel, this young lady, I was actually, with the other guy. She informed us that Miss Courtney, her boyfriend, was trying to get into the elevator with her, but she had her hands out like this. Okay. And she had her hands out like this, and she was like, "Oh no, don't come inside the elevator." Okay. So we asked her, I said, "Do you want him to leave the property?" She said no, she don't want him to. I did not say that. I said yes. Hold on. No, but this. Hold on. He's talking, then you talk. Let him speak. Let him speak. Nigga, your turn to Nigga, go. your turn. We were quiet when you were speaking. Why not? I say, "Are you certain for sure, do you want him to leave?" "Oh, no. And then I just said, enough is enough. Police need to be called." She said she don't want police to be called. Okay. Okay, but you Time told me I was. out. Time out. Let me talk. Okay. I feel very like. What's your name? Courtney? Yes. Okay, Courtney. Why do you have something against me, man? Like I'm just trying to like. Are you gonna listen? We're listening. Go You ahead. say something wrong. Yes. Courtney, what's going on? What do you need? Okay, can you please?
What? My boyfriend. He hasn't been anywhere. I don't care. I'll hold it down. This guy said I shoved her. When I was upstairs and they showed up on my door, I said I shoved him. I said, show me the video. Like, I really got angry because I did not want it. All I did was take my dogs. All right. So what do you want to see? I want a restraining order against Christian Abumseli. We don't issue those. Because, those I'm to serious. courts. Can I do that? You Where have to can go I? to court. You have to go to Okay, but downtown. how can I make petition. myself first? Who's on the phone with you? Just my dad. Okay. Well, let me Which I think is reasonable. let me explain to you something with your dad on the phone, so you could hear me. You asked me, how can I get a restraining order against him? I answer you, we don't issue those. That's through court. You asked me, I need to get one before him. I told you, the only way is for you to get to court. Then you asked me, is he on the way already? And I asked you, I don't even know how he looks like. You understand? Your questions are not making much of an. I am. Listen to me. Answer my questions, please. Does he have property in the room in the apartment with you? A lot of property, you said. He's been with you here for about 2 months, right? Has he on and off, or is he staying with you? For 2 months. Staying with you for 2 months here with you? Okay. Except for last week, he wasn't part of Okay, let me let you know something. He lives here. That person lives in that apartment with you. Okay, we cannot trespass anybody that lives in this place. So we can say, by law, we cannot do this. And that's good. I do understand, and that is why I said, can I get a restraining order and get there first? Listen, my answer was, I already answered that. You got it. Just go to the court. They're stalking me. Para ese momento, la relación tóxica entre Courtney y Christian ya había quedado completamente expuesta ante las autoridades. El personal del edificio e incluso los vecinos cercanos, todos podían verlo con claridad. Era una relación que no debía continuar bajo ninguna circunstancia. No se sabe con certeza qué pasaba por la mente de Toby después de los acontecimientos de la noche del 2 de abril, pero según el propio testimonio de Courtney, unas horas después de aquella discusión, ambos habían vuelto a estar juntos. Sin embargo, si esa relación habría podido durar mucho más tiempo, es algo que nunca se sabrá, porque solo un día después, la policía fue llamada nuevamente a su apartamento. Esta vez, las acciones de Courtney y sus consecuencias serían irreversibles. El 3 de abril de 2022, el clima en Miami estaba nublado y el cielo anunciaba la llegada de una tormenta. A las 4:57 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, los servicios de emergencia recibieron una llamada estremecedora. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. I can't get my arm. 3101. I can't get my arm. Ma'am. My boyfriend is dying of a stabbing. Ma'am, what is the address? What's that? What's the address? 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please. Come see my boyfriend. What is the phone number that you're... Is this a house, apartment, or a business? Baby, I'm so sorry, baby. Ma'am, can you hear me? Los agentes de policía y el personal médico de emergencia fueron enviados rápidamente a la dirección 3131 de la Avenida Nordeste Séptima. Cuando entraron al apartamento, se encontraron con una escena aterradora. Christian Abumseli estaba tendido en el suelo, con una profunda herida en el pecho y perdiendo sangre rápidamente. En la grabación de la llamada al número de emergencia, se podía escuchar con claridad el pánico en la voz de Christian, diciéndole a Courtney que ya no podía sentir el brazo y que temía por su vida. Cuando los socorristas llegaron hasta él, encontraron a Christian en los brazos de Courtney,
Al registrar el apartamento, hallaron varios charcos de sangre seca, lo que indicaba que Christian había estado desangrándose durante un tiempo considerable antes de que llegara la ayuda. Había rastros de sangre por todo el lugar, en la isla de la cocina, en el dormitorio principal, en el baño e incluso detrás del área de la sala. Get up right now. Baby, wake up. Wake up. What's it, Courtney? Courtney. Just keep him sitting up here. Courtney, listen to me. Get up. Get up, come on. You gotta get the dogs in. Okay. Get up. Please, go. Please, listen. Get him up. Get up right now. Drop him on the floor. I'll help him out. Get up. Oh, no. No, I can't. I can't let this, okay? Wait, it wasn't me. Guys, Relax. Why? No, guys. Relax. Boss, what's going on? Hey, you good? What do you have? Relax. I'm gonna help you. What's his name? Daddy will be back. What is his name? What is his name? Christian Obamseli. What's his name? Christian Obamseli. Obamseli, please. Sit down. Do me a favor. Sit down. Do not Why are move. you yelling at me? Do not move. Why are you yelling at me? Do not move. Sit down. Okay, but we don't know what's going on. We don't know what happened. I'm terrified So for him. right now, don't worry. They're helping him. So just sit down. Don't move. Okay? Toby fue trasladado de inmediato al hospital en estado crítico, debido a la gran cantidad de sangre que ya había perdido. Los médicos y el personal sanitario se encontraban en una carrera contra el tiempo para salvarle la vida. En cuanto a Courtney, ella admitió haber sido quien hirió a Toby, por lo que fue llevada de inmediato a una estación de policía local para ser interrogada. De manera sorprendente, Courtney aceptó responder las preguntas sin la presencia de un abogado. La entrevista duró más de 4 horas. Durante todo ese tiempo, Courtney divagó con frecuencia, evadía los temas y tenía dificultades para responder muchas de las preguntas. Algunas de sus respuestas y declaraciones fueron, sinceramente, muy difíciles de escuchar. Thank you. Inside the interrogation room with Courtney Clenny. She's the OnlyFans model accused of stabbing her boyfriend to death in their Edgewater high-rise back in April. A video taking place just hours after the deadly incident. NBC's Alyssa Hyman has been listening to that video all day. So, Alyssa, what were you able to find out? Well, Jawan, this is the first time we are hearing from Courtney Clenny herself tell her version of what happened that day leading up to her boyfriend's death. Apologies for being absolutely covered in blood. After some basic background questions, detectives read her rights, and they begin to discuss what happened in their Edgewater high-rise. Clenny told detectives she and Obamseli got into an argument that escalated, saying Obamseli had his hands around her throat. I mean, I said like choking me on the floor. It's just like they were looking at my neck, and I was like, I mean, I'm not saying like choking me like, you know, whatever, but I mean, he had my like neck, like and this happened twice before, where I couldn't breathe and I was on the floor. I could not breathe. She said he eventually let her get up, and she gets her phone to call her mom. Detectives then ask about the knife. I grabbed a knife and I said, don't come anywhere closer to me. I had absolutely no intention of using it. I'm on the phone with my mom, and he's coming at me like he's going to grab either the phone or like the knife or something, and so I was just like, I was like, don't come any closer. Coming at me, and I threw it. Según el testimonio de Courtney, la mañana después de la discusión con la policía, ella y Christian se habían reconciliado y empezaron el día en buenos términos. Para mantener la calma, alrededor de la 1:15 de la tarde, Christian salió a caminar, tanto para despejar su mente como para evitar un nuevo conflicto. Courtney afirmó que pasó la mayor parte de la tarde hablando por teléfono con su madre, haciendo tareas domésticas y lavando la ropa. A las 4:01 de la tarde, comenzó a ver un video de True Crime en el canal de YouTube de Christina Randall
y luego hizo una transmisión en vivo en Instagram durante media hora, finalizando a las 4:33 de la tarde, justo cuando Christian regresó con un sándwich de Subway. Pero fue en ese momento cuando todo volvió a empeorar. Courtney se enojó de nuevo, esta vez porque Christian había dejado de compartir su ubicación en tiempo real con ella en su teléfono. Para Courtney, esto era un asunto grave, ya que no confiaba plenamente en él. Para quienes no estén familiarizados, aplicaciones como Find My Friends permiten compartir la ubicación del teléfono en tiempo real con una persona de confianza. Muchas parejas usan esta función por motivos de seguridad, pero en algunos casos se convierte en una herramienta de control y vigilancia constante. Al final, Christian volvió a compartir su ubicación con Courtney, pero cuando él le pidió que hiciera lo mismo, Courtney se negó rotundamente, de acuerdo con la versión de Courtney, que hasta hoy sigue siendo solo su versión de los hechos. Toby la tomó del cuello y la empujó al suelo. Ella dijo que llamó a su madre pidiendo ayuda, pero eso solo enfureció más a Toby. Courtney afirmó que Toby comenzó a avanzar hacia ella y que, en un acto de defensa, tomó un cuchillo de cocina y gritó: «¡No te acerques!». Sin embargo, según su relato, Toby continuó moviéndose hacia ella, y entonces, desde una distancia de aproximadamente 3 metros, Courtney dijo que lanzó el cuchillo en su dirección. So you got the knife? Because I grabbed a knife. I grabbed a knife and I said, like, pretty much just like, don't get any close to me. And then, said something, and then I just like threw it. And I really How exactly did you throw it? Did you just throw like that? How many times? No, how exactly did you throw it? Like you threw it like this, or kind of like you flung it at him overhead, or how out of that? Oh, I just flung it. You just flung it over your head, or from like this. Okay. So from like beside your head. Holding it, yeah. So not like like I'm holding it like this. This is not the knife, the blade, right? The blade. Okay. I for dang sure did not stab him. That would be insane. I mean, I didn't even think that this would touch him. Lo que Courtney hizo inmediatamente después también genera muchas dudas. En lugar de llamar de inmediato a los servicios de emergencia, marcó el número de su madre. Y si su declaración es cierta, esa conversación duró 13 minutos, 13 valiosos minutos perdidos mientras Toby seguía perdiendo mucha sangre. Durante el interrogatorio, Courtney también afirmó que no había tenido tiempo de pensar en su versión de los hechos. Una declaración llena de contradicciones, porque si realmente hubiera sido honesta y transparente, no habría necesitado pensar antes de contar lo que ocurrió. If I could have been given all these questions, I could be like, maybe let me think about it. Or when I'm trying to remember a whole situation of where I was very upset about something, which I've learned this in therapy and whatever. It's like, write down all the details so you don't forget. Just write it all out clearly so it makes sense to you and makes sense to somebody else. But I haven't had a chance to have a pen and paper or my phone to write down exactly what happened. And I haven't really even fully thought about it. So honestly, my answer is I don't remember. Courtney también afirmó que la presencia de la policía la noche anterior fue completamente sin motivo alguno. Acusó al encargado del edificio de haber provocado problemas de manera intencional, sugiriendo que todo se debía a una actitud personal o prejuicios en su contra, y alegó que él solo quería causarle dificultades. But that just didn't happen. So it's he moved from Christian to me. It seemed like he just wanted to cause trouble.
Yeah. So the police were involved yesterday when there shouldn't have been. Todo esto, visto desde fuera, parece claramente una gran contradicción. Al principio, Courtney no quería que el encargado llamara a la policía, probablemente porque sabía que ella había sido quien inició el conflicto, pero cuando los oficiales llegaron, cambió de tono de inmediato, presentando la historia como si ella misma hubiera pedido ayuda para solicitar una orden de restricción. Ahora, apenas 24 horas después, sentada en la sala de interrogatorio, Courtney intentaba minimizar nuevamente lo ocurrido. No era la primera vez que modificaba su versión de los hechos. Durante su arresto anterior en Las Vegas, se había documentado un comportamiento muy similar. Lo más llamativo es que, durante esta misma entrevista, Courtney incluso preguntó a los investigadores si lo que había hecho con Toby podía considerarse justificado. I don't not think that this was. I don't know. I really don't know if this is justified at all. I actually don't know. Well, that's what I really don't know because I know I was scared, but I really don't know. Apenas 2 horas después del interrogatorio, se confirmó la devastadora noticia. Toby no había sobrevivido. Tomó su último aliento poco después de las 5 de la tarde en el hospital, a causa de la herida que había recibido. Fue un final trágico para una serie de días llenos de tensión y conflictos. Incluso en ese momento, cuando ya no quedaba esperanza alguna, aún podía escucharse el pánico y el miedo en la voz de Courtney. Ese sonido, una mezcla de sorpresa, desesperación y angustia, dejó una huella imborrable en todos los que fueron testigos de aquella escena. So, we have to inform you that Christian did not make it. Okay. Unfortunately, the doctors did what they could. And Christian is dead. Yes. Oh my God. This is not real, right? Okay. There's no fucking way. Christian died? Can I please have a hug? Am I allowed to do that in here? Sure. Yeah. Okay. Relax. You'll be fine. No. Calm down. Calm down. Just take deep breaths. I've been crying so much. Don't. And I just can't even cry right now. Just take deep breaths. It's a shock. Cuando la trágica noticia comenzó a difundirse, los amigos y familiares de Christian Obumseli quedaron sumidos en un dolor indescriptible. La tragedia ocurrió de manera tan repentina que nadie pudo haberla imaginado, y en solo un instante de violencia, Toby, aquel joven amable y lleno de vida, se había ido para siempre. Devastation doesn't quite describe what my family is experiencing right now. Yesterday, we finally told our 93-year-old grandmother that her grandson, who was expected to come home to Texas to visit for his 28th birthday, will no longer or ever be returning home. We have not had an opportunity to even start to grieve the loss of our family, of our brother, cousin, son. Now, Clenny's attorney, Frank Prieto, sent our station this
statement saying here, clearly, none of this was intended and Courtney is struggling mentally with the aftermath of what occurred that evening. This is a tragedy for all involved, but it was not criminal conduct. Courtney was defending herself and the investigation will reveal exactly that. Now, at this point, still no charges have been filed in this case. We will continue to follow. El dolor apenas comenzaba a disminuir cuando una ola de sospechas empezó a surgir, en el momento en que el nombre de Courtney Clenny fue vinculado con la causa del fallecimiento de Christian. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué fue lo que realmente sucedió dentro de ese lujoso apartamento? ¿Y acaso la versión que contó Courtney era realmente toda la verdad? Tras difundirse la noticia, Courtney ingresó voluntariamente a una unidad psiquiátrica para ser evaluada bajo la ley Baker de Florida, una norma que permite la intervención de emergencia en casos de crisis de salud mental. Pero en menos de 2 días fue dada de alta y volvió a su vida normal. Lo que dejó a muchos perplejos fue que los investigadores concluyeron rápidamente que todo el incidente no había sido más que una disputa doméstica, determinando que Courtney había actuado en defensa propia. Por lo tanto, quedó en libertad. La familia de Toby quedó devastada al escuchar esta conclusión. Para agravar la controversia, los registros mostraron que los detectives llegaron a esa determinación en menos de 24 horas después de recibir el informe de la escena. Esto provocó un intenso debate sobre los privilegios y si el hecho de que Courtney fuera una mujer joven, blanca y atractiva, influyó en la forma en que se manejó el caso. Para muchos, la historia era clara. Courtney no era la víctima. Sin embargo, pese a la indignación pública y mientras todo seguía fresco, Courtney regresó a sus viejos hábitos, incluso a beber junto a su padre. Yeah, and they're seeking justice. Yeah, What? let's all videotape her. Right now, you should go. Yeah, you should go. Because you just know her boyfriend. Yeah, you did. Yeah, and yeah. He's fighting. Yeah, okay, cool. Después del fallecimiento de Christian, el abogado de Courtney intervino de inmediato y convenció a la policía de que ella había actuado en defensa propia frente a Christian, insinuando incluso que él mismo era responsable de su propio destino. Al creer esta versión, los investigadores permitieron que Courtney se marchara libre, sin enfrentar más interrogatorios ni restricciones. Sin embargo, detrás de escena, eso no detuvo a la familia y a los amigos de Christian, quienes continuaron su lucha por la justicia. Ellos contrataron de inmediato a un abogado que, tras una revisión preliminar del caso, reconoció que se trataba de una relación caótica y violenta, en la que, en realidad, Toby era la verdadera víctima, pero reunir y presentar pruebas lo suficientemente sólidas como para cambiar el rumbo del caso tomaría tiempo, y la familia sabía que el camino legal por delante sería largo y difícil. Mientras la familia de Christian tuvo que crear una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral, Courtney se encontraba en Texas gastando más de $1 millón. Abandonó Miami, regresó cerca de su familia y, tan solo 2 meses después, en junio del año 2022, gastó $1.400.000 en una lujosa casa en Texas, no muy lejos de sus padres. La propiedad de 3,000 pies cuadrados en Lake Point, que Courtney compró, contaba con 4 habitaciones, 4 baños, un jacuzzi y 3 amplias terrazas. Y no se detuvo ahí. También transfirió $1.200.000 a la cuenta bancaria de su padre, según sus propias palabras.
para proteger aún más sus bienes, ya sea que uno lo considere defensa propia o algo más grave. Es evidente que el incidente tuvo un profundo impacto en Courtney. Ella ya tenía el hábito de beber en exceso, pero tras la muerte de Christian, esos comportamientos se intensificaron aún más. Los registros muestran que poco después Courtney ingresó a un centro de rehabilitación en Hawái, donde permaneció durante varias semanas para tratar su consumo de alcohol y los síntomas de estrés postraumático. Pero mientras Courtney se ocupaba en comprar una casa, beber y fracasar en su intento de rehabilitación, una tormenta se estaba gestando silenciosamente. Y esa tormenta estalló el 10 de agosto del año 2022. Cuando Courtney fue arrestada bajo el cargo de homicidio en segundo grado, los fiscales explicaron que la demora se debía a que solo tenían una oportunidad para convencer al jurado y querían asegurarse de que todas las pruebas estuvieran completamente reunidas y, al parecer, ya tenían todo lo necesario. En un video difundido por la oficina del fiscal del estado, se presentó un conjunto de pruebas que consideraban lo suficientemente sólido como para presentar cargos contra Courtney. Entre las pruebas más importantes se encontraba la grabación del elevador, en la que se veía claramente a Courtney iniciando una agresión contra Toby. A esto se sumaban mensajes de voz, textos enviados por Toby y más de 12,000 mensajes intercambiados entre ambos. Un enorme conjunto de datos que mostraba claramente un patrón de comportamiento dentro de su relación. La fiscalía también citó una acusación previa de violencia doméstica de Courtney contra Toby ocurrida en Las Vegas, en julio del año 2021, junto con varios reportes anteriores sobre su temperamento explosivo. Circulaban rumores de que, antes de conocer a Christian, Courtney había intentado atacar con un cuchillo a otro novio y que en febrero del año 2017 presuntamente había fracturado la mandíbula del conocido físico-culturista Shawn Rhoden. Cabe destacar que Rhoden nunca habló públicamente del incidente, en parte porque mantenía una relación extramarital con Courtney en ese momento. Muchos amigos en común de Courtney y Toby también confirmaron que era Courtney quien solía iniciar los conflictos, mientras que Toby casi siempre trataba de calmar la situación. Pero la prueba más contundente provino del informe del médico forense. La herida fatal de Toby no pudo haber sido causada por un cuchillo lanzado desde una distancia de 3 metros, como afirmó Courtney, con una profundidad de 8 centímetros, alrededor de 3 pulgadas. La lesión indicaba claramente un ataque a corta distancia, lo que contradecía por completo la versión de los hechos que ella había contado. Based on the information you received that the defendant was alleged to have thrown this knife, do your observations support that? I'm not an expert in knife throwing. If the person who supposedly did this is an expert knife thrower, and the knife is the type of knife that you can throw, I guess that could have happened. Did you receive any information that the defendant was a knife thrower? No. So based on that fact that you did not receive that information, would it support that? No. And what would you expect to see a knife do if someone just flung it at somebody? Threw it the way a knife thrower throws it? No, someone that's not a knife thrower. It would just hit the body and bounce off. Now, as a result of this case, did you come to a cause, or did you make a determination as to the cause and manner of death? Yes. Please explain this report. The cause of death was stab wound of right subclavian artery. The manner of death was homicide. I have no further questions.
El médico forense concluyó que las lesiones de Toby eran consistentes con una herida intencional dirigida hacia abajo en el pecho. El cuchillo había cortado la arteria subclavia y, trágicamente, a solo unos centímetros del tatuaje con el nombre Courtney en su pecho. Courtney afirmó que actuó en defensa propia después de que Toby la tomara del cuello y la arrojara al suelo. Sin embargo, los registros muestran que, durante y después del interrogatorio, no se observaron heridas visibles ni señales de trauma en su cuerpo. El caso de Courtney rápidamente se convirtió en una sensación mediática. En cuanto a las autoridades, mantuvieron gran parte de la información en secreto, hasta que comenzaron a surgir nuevas pruebas, esta vez provenientes del propio Toby. Incluso después de su fallecimiento, Toby dejó pistas. Varias grabaciones secretas que realizó en vida muestran una relación llena de conflictos. En una de ellas, se escucha la voz de Courtney cargada de enojo mientras enfrenta a Toby por hablar con otra mujer. Antes de lanzarle un comentario ofensivo y discriminatorio, So shut up and let me slap you, dumb. Give me my phone. You have your phone. You literally talked to her without telling me. Courtney, I was on a bike ride and she passed me and I said hi. You and Courtney are having a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you to act and call me a You're a Yes, yes, thank you. Thank you. I want you to get away from me. En otra grabación, Toby captó el momento en que ambos tenían una acalorada discusión en el vestíbulo de un hotel. Cuando él mencionó explícitamente que ella lo había golpeado, Courtney bajó de inmediato la voz hasta casi susurrar, pidiéndole que guardara silencio, como si intentara evitar que alguien más escuchara la conversación. No era la primera vez, y ciertamente no sería la última, que Courtney trataba de controlar la situación, incluso en público. Decide whether or not you're done, Catherine. I am mad that you told me to come. Decide right now. Courtney, that's a word. I asked you so many times that I don't know, and I apologize, but you hit me. Shut the up. Después de que Courtney fue arrestada y todas las pruebas se hicieron públicas, su caso se convirtió rápidamente en uno de los juicios más esperados de la historia moderna. Desde el principio, el equipo de defensa intentó controlar la información. Presentaron una solicitud para impedir que las pruebas fueran divulgadas públicamente, pero el tribunal rechazó esta petición. Sin rendirse, continuaron solicitando que se excluyeran las grabaciones secretas que Christian había hecho en vida, con la esperanza de evitar que formaran parte de la acusación. Sin embargo, esta vez, el juez también fue firme al decir no. El juicio de Courtney Clenny estaba originalmente programado para el año 2023. The OnlyFans model charged with murdering her boyfriend back in court today, the day after her parents faced felony charges for allegedly hacking into Christian Obumseli's laptop. Local 10 crime specialist Bridget Matter is live with what happened in court today. Bridget. So in court today, we heard from the state. They asked a judge for a protective order, a gag order. The judge has not made a ruling on that just yet. That will come next week. And all of this comes after Courtney Clenny's parents were arrested in connection to the case. Courtney Clenny appeared in court today for a status hearing in her murder case. The former OnlyFans model is accused of stabbing her boyfriend Christian Obumseli to death in their luxury Miami apartment in 2022. The prosecution is seeking a gag order for the case to prevent information that will not be presented at trial from reaching the public.
A docuseries by TMZ is set to be released sometime this month. Obumseli's family attorney says they denied requests to participate, but members of Clenny's legal team participated. Earlier this week, Clenny's parents, Kim and Deborah Clenny, were arrested, now facing felony charges of unauthorized access or excessive access to a computer. The charge is related to what prosecutors say was a laptop that belonged to Obumseli found at the murder scene. Courtney is also facing a new felony charge related to that device. While a trial date has not been set, prosecutors are working to build their case against Clenny and convince a future jury this was not self-defense, but second-degree murder. Local 10 obtained an incident report from the Travis County, Texas Sheriff's Office, which may be used in trial. The report says Clenny was drunk and asked an 18-year-old in her parents' Texas neighborhood to walk her home, but eventually became irate. The report says her mother told police she wasn't supposed to be drinking right now and apologized for her behavior. The run-in with police happened 2 months following Christian's death. Since Obumseli's death, troubling videos have surfaced showing a turbulent and abusive relationship. Video from an elevator shows Courtney hitting Christian repeatedly. And another cell phone video, abusive behavior on vacation. If convicted in Obumseli's murder, she faces up to life in prison. A trial date has not been set as of yet. As for Clenny's parents, they should be transported to Florida and arraigned sometime next week. We're live in Miami. Bridget Matter, Local 10 News. Pero probablemente será reprogramado en un futuro cercano. Cuando llegue ese día, ella enfrentará una ardua batalla legal contra una montaña de pruebas que la Fiscalía ha preparado. El equipo de defensa solicitó que Courtney fuera liberada bajo fianza mientras espera su juicio. Sin embargo, el juez negó la petición, señalando que existía una probabilidad sustancial de que la acusada hubiera cometido el delito. Y además destacó la gran cantidad de dinero que poseía, un factor que convertía a Courtney en un alto riesgo de fuga. El resultado: permanecerá bajo custodia hasta la fecha del juicio. Y esto es Florida, donde el homicidio en segundo grado se castiga con cadena perpetua, con un mínimo de 16 años y 9 meses de prisión si es declarada culpable. El padre de Courtney, uno de sus defensores más fervientes, admitió recientemente que no tenía idea de la carrera de su hija en OnlyFans hasta hace poco. Pero si esa era una parte tan importante de su vida y de sus ingresos, ¿realmente conocía a su hija o solo veía la versión que ella quería mostrarle? A lo largo de los años, han existido numerosos casos que involucran a modelos de OnlyFans o camgirls. Y siempre hay un lado particularmente oscuro en esa industria. El caso de Courtney no es la excepción. Sus imágenes están por todo Internet, lo que hace preguntarse si su familia alguna vez las ha visto, porque si no lo han hecho, surge la pregunta: ¿cómo explicaron entonces su rápido y enorme crecimiento económico en tan poco tiempo? Quiero enfatizar que toda la investigación de este caso se realizó mediante la verificación cruzada de fuentes públicas. Ni un solo detalle proviene de datos privados ni de documentos confidenciales. Aunque he tratado de mantener mis opiniones personales al mínimo, con base en las pruebas disponibles, creo que la relación entre Courtney y Christian fue extremadamente tóxica y caótica. En realidad, debieron haberla terminado mucho antes de que ocurriera la tragedia. Al observar a Courtney, su comportamiento, sus palabras, sus constantes mentiras, veo la imagen de una adulta que nunca aprendió responsabilidad ni respeto, y eso se refleja claramente en cada una de sus decisiones. Con una serie tan larga de contradicciones y falsedades, resulta difícil apoyar o creer lo que ella ha declarado ante las autoridades. Aparte de los testimonios de Courtney y su padre,
No he encontrado muchas pruebas que respalden la idea de que Christian fuera abusivo o violento. Si acaso, era demasiado amable y comprensivo, tanto si fue víctima como acusado. Toby nunca mereció perder la vida aquella fatídica noche, justo una semana antes de cumplir 28 años, cuando apenas comenzaba su vida adulta. Las cartas y mensajes de Toby muestran que era un hombre sensible, sincero y sin miedo de expresar su amor. Amó profundamente a Courtney, a veces de manera ciega. Su paciencia y perseverancia para quedarse, ayudarla y hacer lo correcto hablan de la clase de persona que era. Alguien que siempre pensaba en los demás y nunca abandonaba a nadie. Amigos y familiares coinciden en que Toby era un hombre íntegro, inteligente y con un futuro prometedor, pero todo eso se perdió en un instante de violencia, dejando un vacío imposible de llenar. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia tan sobrecogedora. Si quieres apoyar al canal y ayudarnos a seguir trayéndote contenido real, emotivo y que merece ser contado, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Tu apoyo realmente marca la diferencia y lo apreciamos profundamente. Nos vemos en la próxima historia, en algún lugar. Otra verdad espera ser revelada.